El frío puede destruir cualquier cosa viviente en cuestión de minutos. Pero a pesar de su poder letal, las personas, animales y plantas logran existir hasta en las condiciones climáticas más severas. La evolución le ha dado a las criaturas vivientes un arma poderosa: el sistema de regulación térmico que permite mantener la temperatura corporal y resistir el impacto agresivo del entorno. No lo hemos pensado mucho, pero los sistemas que nos permiten mantener el calor no solo son necesarios para las criaturas vivientes. Sin ellos, la vida segura y cómoda en las grandes ciudades y el trabajo de importantes ramas de la industria sería imposible. El episodio Caliente contra Frío explicará lo que son esos sistemas y cómo funcionan. Imágenes poco comunes. Así se veía la extracción de petróleo hasta inicios del siglo pasado. Una cubeta y un pozo poco profundo. Para la envidia de los petroleros expertos modernos, el oro negro fluía hacia las manos de las personas, o más bien brotaba debajo de sus pies. El petróleo se recolectaba desde los puntos en donde fluía hacia la superficie. En 1824, el volumen de petróleo extraído en Rusia era de 207 cubetas. En 1835, se recolectaron 659 cubetas en toda Rusia. Después del proceso, el queroseno restante se usaba para el alumbrado público y la iluminación de varias instalaciones industriales. La demanda del petróleo iba en aumento. En un punto, el petróleo recolectado en cubetas no era suficiente. En 1866, el primer pozo ruso fue perforado en Kubán. Su profundidad era de solo 37 metros, y la fuente de petróleo de este pozo fluyó continuamente por 24 días. Luego se detuvo y los petroleros perforaron un poco más, tal vez hasta 73 metros. Y la fuente volvió y duró 28 días más. ¿Te imaginas la diferencia? Aquí, obviamente, uno podría empezar a hablar sobre el uso industrial del petróleo. Y esto fue un gran paso hacia la industrialización del país. El campo petrolero del siglo XXI. Ya no existen las fuentes de petróleo en las que se bañaban los petroleros felices, y la profundidad del pozo ahora no se mide en docenas de metros, sino en kilómetros. La geografía de producción también cambió. Se mudó de las áreas de climas cálidos al norte y al frío. Nuestros campos industriales se ubican al oeste de Siberia. Estos sitios operan todo el año. Ahí la temperatura llega a menos 50 grados centígrados en el invierno. Obtener petróleo en esas condiciones es la mitad del proceso. La dificultad más grande es sacarlo a la superficie, ya que hoy hay que trabajar con el llamado petróleo pesado, el cual es sensible al frío. Tiene un contenido significativo de ceras de parafina y otros componentes. Todo esto lo hace más viscoso y más difícil de transportar. Es más difícil prepararlo para procesarlo, más difícil de extraer del suelo y más difícil de transportarlo. Hagamos un pequeño experimento. Ahora demostraré lo que le pasa al petróleo en bajas temperaturas. La temperatura de este refrigerador industrial es de menos 10 grados centígrados. Congelaremos el petróleo pesado aquí durante 10 minutos. Ahora veremos qué le pasó a nuestro petróleo bajo la influencia de bajas temperaturas. Se convirtió en un producto gelatinoso como un gel. Es casi imposible extraer un petróleo así. Si lo siguen intentando, esta gelatina de petróleo probablemente bloqueará el pozo y detendrá completamente la producción. Y aquí viene el momento de hablar sobre la conservación de calor. Vamos a calentar un poco el petróleo.
El cable de calefacción que conectamos a uno de los pozos petroleros improvisados resolvió el problema en unos minutos. El petróleo se calentó y sale del tubo sin problemas. Este método es casi el mismo que usan para lidiar con bajas temperaturas que afectan los pozos petroleros. Pero el petróleo no se calienta aquí, simplemente no permite que se enfríe. Básicamente está tibio en la corteza terrestre y es importante no perder esta temperatura. Luego el objetivo es básicamente no calentar el petróleo, sino compensar la pérdida de calor en el entorno. Esta compañía cercana a Moscú fabrica 3.000 kilómetros de cables calefactores al mes. Es más que la distancia de Moscú a los pozos petroleros de Siberia Occidental. Por cierto, hacia allá viajarán en un futuro cercano para ayudar a los petroleros a resistir las condiciones severas del medio ambiente. A menudo, estos cables son colocados dentro de los pozos petroleros. El sistema automatizado de control garantiza que cada área reciba la misma cantidad de calor necesaria en estos momentos. También usamos medidores especiales de temperatura que monitorean la temperatura requerida en la superficie y le avise que se necesita el sistema automatizado en las cajas de control y enciendan o apaguen el sistema. Ahora el petróleo está en la superficie. Ya pasó por el tratamiento inicial y está listo para proseguir. Tiene que recorrer docenas o hasta centenas de kilómetros de un oleoducto, y su temperatura se tiene que mantener durante el trayecto. Es cuestión de seguridad ecológica y al mismo tiempo una manera de evitar grandes pérdidas financieras en caso de que algo malo pase con el oleoducto. El flujo del petróleo se puede detener por alguna razón. Todo pasa tanto en casos de emergencia como en reparaciones. Luego el petróleo se empieza a enfriar. Ya que se empieza a enfriar, su viscosidad aumenta hasta que se congela por completo. Si se congela, ya no se podrá descargar. Esto puede provocar la destrucción completa del oleoducto. La restauración después de este proceso es otra historia. Tendrás que detener el suministro de nuevas porciones de petróleo en el ducto. Tal vez al cortar el ducto de algún modo y reemplazarlo con uno nuevo. Instalar, bombear, calentar. Y después proceder a suministrar nuevas porciones a través de él. Así que creo que este proceso de restauración es muy difícil. Para prevenir la destrucción y la paralización, se pueden construir parques de reserva a lo largo del oleoducto donde se puede descargar el petróleo que se está congelando en situaciones críticas. Pero es extremadamente costoso. Otra opción es descargar en tierra, o sea, simplemente en el suelo. Se necesitarán algunas décadas para que la naturaleza se recupere después de estas descargas. Pero hay un tercer modo: la instalación de sistemas de calefacción especiales en la superficie a lo largo del oleoducto. Estos son los calentadores más grandes de la Tierra. Si imagina un calentador de agua, su longitud es de 15 a 20 centímetros. Hay artículos más largos. Un intercambiador de calor o un calentador instalado en una caldera puede medir hasta 15 metros de largo. Y este tipo de calentadores tienen kilómetros o docenas de kilómetros de largo. Imagina un calentador que mide 10 kilómetros de largo. Ese calentador consta de un ducto con un cable por dentro. Opera en base a un principio de convertidor. La corriente que pasa por el cable que está instalado excita las corrientes del vórtice en el oleoducto y lo calienta cuando es necesario. Manteniendo el trabajo de toda la industria. Tareas globales como esta no son frecuentes en los sistemas eléctricos de calefacción.
A veces tienen un papel muy pequeño, pero su inoperancia puede provocar la muerte de alguna persona. Los mares gélidos del Ártico son otros lugares adecuados para reconocer el peligro y el poder del frío. Las personas empezaron a explorar esta área hace algunos siglos. Investigadores, exploradores y científicos arriesgaron su vida para llegar hasta aquí, y con el desarrollo de los recursos naturales empezó una nueva era en estos lugares para la industria del transporte. El mar de Kara. Aquí el verano es difícil para los barcos. El otoño es arriesgado, y el invierno se consideraba imposible. Pero esto es a mitad de invierno de 1977. Una caravana que recorría la ruta del puerto de Murmansk, estrecho de Kara, Cabo Karasabey, incluía al barco atómico Ártica, al rompehielos Murmansk y al barco de transporte Gishiga. Hay hielo pesado adelante. Tenemos que preparar el helicóptero. Hay que hacernos hacia un lado. No golpeen al oso. En estos días, el Ártico sigue siendo explorado, y aún muchos años después sigue siendo igual de peligroso e impredecible. Aquellos que han estado en alta mar lo saben. El norte puede mostrar su naturaleza agresiva en cualquier momento, y hay que estar preparados para esto. Muchos navíos modernos están equipados con cápsulas especiales con botes salvavidas, comida, agua potable y todo lo necesario para un rescate en caso de naufragio. La cápsula protege al bote salvavidas del impacto ambiental. En caso de ser necesario, la cápsula se arroja al agua, donde se abre y el bote salvavidas se empieza a inflar inmediatamente. Solo hay un pero. Solo es posible usar estas cápsulas en temperaturas de hasta menos 25 grados. Pero en el Ártico puede hacer mucho más frío. Una combinación de baja temperatura y humedad provoca el congelamiento de las cápsulas. Cuando los barcos operan en las condiciones del Ártico, estas cápsulas deben estar equipadas con un sistema eléctrico de calefacción para garantizar que el bote salvavidas se infle en temperaturas extremadamente frías. El sistema consiste en un calentador dentro de la cápsula unida al bote salvavidas que permite mantener una temperatura que pueda asegurar la operación del sistema. Si los sistemas de calefacción fallan o se averían, en caso de emergencia, la cápsula será arrojada al mar, pero no se podrá abrir y desplegar el bote salvavidas. Está hecho para rescatar al menos 20 pasajeros. No es difícil adivinar qué pasa después. Solo un par de minutos son mortales para los humanos en esta agua gélida. Para las grandes ciudades modernas, el frío y sus consecuencias son un problema típico como para los exploradores del Ártico y los expertos en pozos petroleros del occidente de Siberia. Basta con recordar que cada invierno, en el muy desarrollado siglo XXI, los residentes de las grandes ciudades son amenazados por los bloques de hielo que pueden caer accidentalmente de los techos. Es muy fácil reunir las estadísticas. Cada temporada invernal mueren varias docenas de personas. A veces este número puede aumentar a cientos si hablamos del país. Y hay muchas personas que terminan en hospitales por esto, sin mencionar los daños de propiedad y reparaciones de autos. Cientos de miles de personas sufren por esto. Esto básicamente afecta la vida y la salud de todas las personas. Los servidores comunitarios con palas al hombro han sido los únicos rescatadores de los ciudadanos desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos años, los sistemas que han podido resolver el problema de carámbanos en los techos han empezado a aparecer en la ciudad. Creo que en Moscú se han instalado cientos de miles de esos, cientos de miles. Y estoy seguro que muchas personas no saben que están ahí. Solo ven que hay 2 edificios. Uno de ellos no tiene nada, ni hielo, ni rastros.
y en el otro hay personas trabajando con sus palas. La nieve y el hielo caen al suelo y el paso está restringido. Sí, también es seguro relativamente. Pero estoy seguro de que el costo del trabajo de las personas y reparaciones de los techos, ya que hay daños causados por esto, es totalmente comparable con los costos de instalación de dichos sistemas. ¿Notan algo? Es un techo normal a primera vista. Pero cuando llegue el invierno, estará tan seco y despejado como ahora. Todo porque recientemente se instaló en él un moderno sistema eléctrico de calefacción. Normalmente se hace en el verano para asegurar que esté bien preparado para la temporada de frío. Los sistemas eléctricos de calefacción se instalan donde hay un cambio en la formación de hielo. Esas áreas normalmente son canaletas, tuberías de drenaje, valles donde los techos se unen. ¿Qué hace este sistema? ¿Derrite la nieve y el hielo o solo garantiza el flujo de agua derretida hacia el suelo a través de la tubería de drenaje? El sistema está equipado con medidores de temperatura y agua pluvial. Se encienden y se apagan automáticamente, pero su principal ventaja es que puede detectar cuánto calor necesita producir dependiendo de las circunstancias ambientales. El aparato mágico responsable de esto es el cable autorregulador de calefacción. No podemos predecir en qué punto del techo se acumulará más nieve. ¿Lo ves? Y el cable siente que hay mucha nieve en ese punto, pero no tanto en otro punto. Hace el trabajo rápidamente y la nieve se va. El trabajo está hecho y reduce su consumo de energía automáticamente de 10 a 6 veces. Genial, ¿cierto? Creo que es genial. No es común que un cable cualquiera de calefacción tenga tanta sensibilidad. Su principio de trabajo es simple. La corriente fluye por un conducto metálico y el calor se genera dentro del conductor. Esto calienta lo que se necesita. Este proceso se detiene desconectando la unidad de energía. Pero el cable autorregulador es mucho más complicado. ¿Qué es un cable autorregulador? En primer lugar, el corazón de este cable es una matriz. La matriz se compone de dos conductores a través de los cuales fluye la corriente y el plástico que cubre a estos conductores. En este caso, el calor no se produce en los conductores, sino en el plástico especial conductor de calor que los rodea. Este es el material con propiedades únicas que permite que el cable se ajuste al entorno. El cable autorregulador no se sobrecalienta en temperaturas de 40 o 50 grados centígrados y no se congela a menos de 40. Soporta todo el ciclo. A 40 produce poca capacidad, la cual aumenta cuando hace frío. Es un ejemplo de un aparato inteligente. No hay electrónica que lo haga inteligente, lo cual normalmente provoca el deterioro del efecto en caso de una falla electrónica. Y este se basa en la física. Imagina por un momento que toda la ropa está hecha de ciertos materiales que pueden sentir si hace frío o calor, o que tu sombrero puede sentir si tus orejas están frías y puede calentar las orejas más que tu cabeza. Los cables inteligentes trabajan donde es posible un contacto con el medio ambiente. Hoy en día protegen contra el hielo los techos de casas residenciales y los edificios más importantes de Moscú, como el Museo de Historia, el Teatro Bolshoi y el Centro Comercial GUM. Hay sistemas muy grandes en Moscú. Puedo dar un ejemplo del techo del Centro Comercial GUM, donde se consumen muchos megavatios. Es solo que el techo es muy grande, con mucho vidrio, y le cae una enorme cantidad de lluvia. El techo puede estar en peligro. Imagina que se empieza a acumular hielo en ese techo. Es peligroso, puede tener consecuencias serias. Por cierto, según los expertos, no es peligroso que el cable eléctrico tenga un contacto tan frecuente con el agua. Es 100% seguro. Cada cable de calefacción está equipado con una pantalla y un cable de tierra. En caso de emergencia, o de accidente, o de cortocircuito, el sistema apagará la electricidad. La corriente no matará a nadie.
Además, todos los cables son sometidos a revisiones meticulosos antes de terminar en los techos de la ciudad. Normalmente las personas tienen miedo cuando los aparatos eléctricos entran en contacto con el agua. En este caso, colocamos todos los elementos de calefacción en agua y los revisamos suministrando un voltaje alto. Enviamos 3.600 voltios de corriente permanente, varias veces más que nuestro voltaje regular en la red de corriente. Si los techos con calefacción ya son realidad hoy en día, en un futuro podemos esperar, por ejemplo, carreteras con calefacción. Es poco probable que tengamos carreteras con calefacción. Es una tecnología bastante costosa. Requiere mucho cableado y una cubierta especial. Es difícil colocar cables de calefacción así como así. Se necesita un cable especial de calefacción, uno muy caro, y se necesitan sistemas costosos. Es una gran inversión de capital. Y si contamos cuántas carreteras tenemos, creo que este sistema se desarrollará gradualmente. De hecho, no hay necesidad de calentar todas las calles. La calefacción se necesita en áreas especialmente importantes y peligrosas donde es posible que haya hielo. Por ejemplo, las curvas peligrosas en las montañas, en las pistas de los aeropuertos y en caminos de accesos a inmuebles de importancia social. Por cierto, unas palabras sobre objetos socialmente significativos. Cada vez hay más y más pasajes subterráneos con calefacción en Moscú. Aunque a diferencia de los techos, la calefacción de los pasajes no tiene ayuda de cables inteligentes. Funcionan así. Hay un aparato que debe estar en contacto con el entorno. Si no hay tal contacto, y no hay ninguno en los pasajes subterráneos porque está bajo el pavimento y hay una capa gruesa de granito y otro material sobre él, por lo tanto, no será tan sensible. En este caso, la solución es más simple. En los pasajes subterráneos se usan efectivamente los elementos de calefacción. Se colocan bajo la superficie y están equipados con sensores de lluvia y de temperatura. Garantiza una larga vida de servicio del pavimento y la seguridad de las personas que caminan sobre él. El calor es uno de los factores vitales de la vida y del desarrollo, no solo de las criaturas vivientes. Los sistemas inteligentes de regulación térmica permiten el desarrollo de la industria en áreas con el clima más severo y garantizan seguridad y comodidad en las ciudades. Tal vez no tengamos idea de dónde están, pero definitivamente no podemos vivir sin ellos.